Hola a todos, hoy en este video les voy a hablar acerca de aspectos conceptuales del movimiento de la partícula en dos dimensiones, esto es el movimiento en una curva, como en esta imagen que tenemos aquí. Supongan que van conduciendo a lo largo de esta carretera, entonces tenemos un movimiento en curva, un movimiento que normalmente decimos en dos dimensiones. En este video voy a hablar de manera cualitativa de las cantidades cinemáticas, esto es, posición, velocidad y aceleración, que debemos tomar en cuenta cuando queramos analizar el movimiento de la partícula en dos dimensiones. Supongamos que nos vamos a mover a lo largo de esta curva. Lo primero que haremos es establecer la ubicación de un observador. Como ya sabemos, siempre que vamos a estudiar el movimiento, el primer paso es definir la ubicación del observador, esto es, la persona que va a realizar las mediciones de tiempo, posición, velocidad y aceleración. En este caso voy a colocar un sistema de coordenadas como este, recordar que el observador siempre está en el origen, él no se mueve, y a partir de este punto él va a describir cuál es el movimiento o qué es lo que observa. También debemos recordar que el origen del sistema de coordenadas es completamente arbitrario. Nosotros decidimos dónde colocar el origen del sistema de coordenadas. Lo primero que el observador debe hacer es decirnos dónde se ubica la partícula en un tiempo determinado t. Esto es, nos tiene que dar las coordenadas de este punto respecto a este sistema de coordenadas. Para ello, normalmente, pues cuando hablamos de coordenadas, pensamos en la abscisa y la ordenada, la X y la Y, que normalmente así les decimos, pero también tomar en cuenta que al igual que movimiento en línea recta, estas son cantidades que dependen del tiempo, porque cuando la partícula se encuentre en otra posición, evidentemente la X tendrá que cambiar y la Y también va a cambiar. Por lo tanto, estas son funciones que dependen del tiempo. Cuando teníamos movimiento en una dimensión, solamente teníamos una función. Ahora vamos a tener dos funciones, una para la posición horizontal y otra para la posición vertical. Cuando escribimos las ecuaciones de esta forma, decimos que son ecuaciones paramétricas. En este ejemplo, no puse ningún caso específico, pero por ejemplo, x de t podría ser 2x más 1 y y de t podría ser algo como coseno de t más 3, por ejemplo. Estas son las ecuaciones paramétricas y se llaman ecuaciones paramétricas porque al tiempo se le denomina parámetro. Una segunda forma de especificar la posición o ubicación del objeto es mediante el uso de vectores. El observador podría trazar un vector desde el origen hasta el punto donde se encuentra la partícula para indicarnos justamente la posición de la partícula. Así que es probable que la posición también la encontremos de esta forma, como un vector r que depende del tiempo y las componentes son x en la dirección y en la dirección j, donde x sería la función que tenemos acá, realmente sería x de t, y sería esta función que tenemos aquí, y de t. Esa sería una segunda forma de representar la posición de la partícula. Esto le vamos a llamar una función vectorial. Evidentemente es una función porque también depende del tiempo. Las unidades que usamos para x, y o bien r de t son las unidades estándares del sistema internacional o el sistema inglés, metros o pies, aunque por supuesto en algunas ocasiones se utilizan algunas otras unidades como kilómetros, millas. Este vector siempre lo vamos a trazar del origen hacia la ubicación de la partícula en el tiempo específico t, es decir, al punto de interés. Vamos con la siguiente cantidad. La siguiente cantidad es lo que llamamos el cambio de posición. Supongamos que nos encontramos en este punto y que registramos en nuestro cronómetro cuánto tiempo ha transcurrido desde que iniciamos el recorrido. Supongamos que el tiempo es t1 cuando nos encontramos en esta posición y especificamos la posición mediante un vector al que le voy a llamar r1. Ahora vamos a permitir que la partícula siga avanzando y entonces vamos a analizar otra posición. Supongamos que aquí. Primero vamos a registrar cuánto marca nuestro cronómetro. Ahora marca un tiempo t2 y también
vamos a especificar la posición de la partícula en este instante. A este vector le voy a llamar R2. Vamos a definir ahora lo que se llama el cambio de posición o desplazamiento, tal y como lo hicimos para movimiento en una dimensión, y recordar que el cambio de posición o desplazamiento es un vector que va del punto inicial, es decir, en este punto, hasta el punto final. Entonces, en esta figura, el desplazamiento sería un vector que va de este punto a este punto. A ese vector yo le voy a llamar delta R. Si queremos expresar delta R en términos de los vectores R1 y R2, podemos considerar que salimos del origen y queremos llegar a este punto. Entonces, nuestro recorrido sería a través del vector R2. Sin embargo, eso es lo mismo que nosotros hagamos un recorrido a través de R1 y después hagamos un recorrido en delta R. Es decir, R2 es la suma de R1 más delta R. Recordar que cuando tenemos el final de un vector con el inicio del otro, se trata de una suma vectorial. Así que estos dos vectores se están sumando. Por lo tanto, R2 es igual a R1 más delta R. Eso lo vimos cuando analizamos la suma de vectores. De aquí podemos despejar delta R y delta R sería simplemente R2 menos R1. Ese sería el desplazamiento. Ya que tenemos el desplazamiento, vamos a medir lo que es el cambio en el tiempo, porque finalmente nuestro cronómetro pasó de un tiempo T1 a un tiempo T2. Eso también ya lo hemos visto en movimiento en una dimensión, y es simplemente el tiempo 2 menos el tiempo 1. También recordar que esta cantidad siempre es positiva. ¿Por qué es positiva? Porque T2 siempre va a ser mayor que T1. Esto va a ser importante para definir la dirección de la siguiente cantidad que vamos a analizar, que es la velocidad media o velocidad promedio. Y la vamos a definir como el cambio de posición respecto del tiempo. Esto es, la velocidad media es delta R entre delta T. Ahora ya tenemos nuestra segunda cantidad, que es la velocidad media, y vamos a hacer algunas precisiones y también vamos a hablar de la velocidad instantánea. Obviamente, las unidades de estas cantidades son metro por segundo o pie sobre segundo, aunque comúnmente cuando hablamos de la velocidad en un auto o cuando hablamos de autos, casi siempre viene en kilómetros por hora o millas por hora. Acá, un joven ingeniero nos pregunta, ¿y cómo se traza el vector velocidad? Ya hemos dicho que gráficamente el vector posición va del origen al punto que me interesa. ¿Y el vector velocidad? Para contestar esta pregunta, vamos a hacer lo siguiente. El delta t, que lo tengo aquí, lo voy a factorizar de esta manera como 1 sobre delta t por delta r. Es esta ecuación, simplemente la escribí de una manera diferente, donde el primer término, 1 sobre delta t, es una cantidad escalar y positiva, por lo que ya habíamos dicho. Mientras que delta r es un vector. Cuando nosotros realizamos el producto de un escalar con un vector, pasa lo siguiente. Si tenemos, por ejemplo, un vector a y realizamos el producto con un escalar, por ejemplo 2, es decir, 2a, lo que obtenemos es un vector que tiene la misma dirección y sentido que el vector a, simplemente que su magnitud es el doble. Siempre que a un vector lo multiplicamos por un escalar, obtenemos un vector con la misma dirección y sentido y lo único que cambia es la magnitud. Si el escalar es menor que 1, entonces obtenemos un vector en la misma dirección y sentido, solamente que su magnitud es la mitad en el caso de que el escalar sea 0.5. Dado que la velocidad se obtiene multiplicando 1 sobre delta t y que es un escalar positivo por el vector delta r, significa que la velocidad tiene la misma dirección y sentido que el vector desplazamiento. Por lo tanto, la velocidad solamente difiere del desplazamiento en la magnitud y en las unidades, evidentemente. Las unidades son diferentes, pero en términos de dirección y sentido, la velocidad debe tener la misma dirección y sentido que delta r. Así que para este ejemplo, la velocidad podría ser este vector que he trazado aquí. Esa sería la velocidad en este ejemplo que acabo de ver. Ahora vamos a discutir
algunos aspectos, y es que, si ustedes observan, aquí tenemos un problema, el mismo que teníamos cuando hablábamos de la velocidad media en una dimensión, y es que la velocidad media solamente toma en consideración el punto inicial y el punto final. Además, observamos que en este caso el desplazamiento ni siquiera coincide con la trayectoria real. El desplazamiento es este vector que me lleva directo de este punto a este punto, y sin embargo, en este movimiento el desplazamiento fue a lo largo de la curva. Ahora, vamos a considerar lo siguiente. ¿Qué ocurre si delta t es una cantidad que la hacemos cada vez más pequeña? Finalmente, delta t es la diferencia de t1 con t2. Sin embargo, tanto t1 como t2 son cantidades arbitrarias, y por lo tanto podríamos hacer delta t más pequeño si así lo deseamos. Entonces, ¿qué ocurre si delta t es pequeño? Cuando delta t sea pequeño, quiere decir que la partícula no va a tener demasiado tiempo para recorrer una gran distancia a lo largo de la curva. Por lo tanto, si ahora hacemos una reducción de delta t, la partícula se va a mover a un punto que está más cercano del punto inicial. Si continuamos haciendo delta t cada vez más pequeño, la partícula va a tener menos tiempo para desplazarse a lo largo de la curva y podría pasar algo como esto. Observe que conforme delta t es más pequeño, el desplazamiento y la trayectoria real se parecen bastante. Por lo tanto, parece sensato definir un caso especial, que es ¿qué ocurre cuando delta t tiende a cero? Es decir, no es cero, pero se acerca mucho a cero. En esa situación, vamos a decir que el desplazamiento coincide prácticamente con la trayectoria. Entonces, vamos a definir nuevamente la velocidad, pero haciendo esa consideración. Con delta t, un número muy pequeño que tiende a cero. Es decir, vamos a tomar el límite cuando delta t tiende a cero, y eso me permite definir lo que se llama la velocidad instantánea, la cual se define como el límite cuando delta t tiende a cero de delta r sobre delta t. Y la velocidad instantánea ahora sí me va a dar información detallada a lo largo de la curva. Notamos también que, como ya lo hemos dicho, la velocidad es un vector que tiene la misma dirección y sentido que delta r. Eso hace que la velocidad instantánea siempre sea tangente a la curva. Si yo trazo el vector velocidad en esta curva, pues va a quedar acá paralelo al delta r. Por lo tanto, para trazar el vector velocidad instantánea, lo que tenemos que hacer es trazar un vector a partir del punto que estamos analizando, por ejemplo este, y de manera tangente a la curva. Entonces, por aquí voy a mostrar diferentes situaciones. Por ejemplo, supongan que estamos en este punto. Si nos encontramos en este punto, el vector posición sería el vector que va del origen a donde se encuentra la partícula, y la velocidad es tangente a la curva. Si nos movemos a otro punto, por ejemplo a este punto, vean cómo el vector r ahora va del origen a donde nos encontramos y la velocidad es tangente a la curva. Yo siempre les digo, a manera de broma, que si quieren entender el concepto de tangente, lo que deben hacer es suponer que van manejando en una carretera como esta, y ¿qué pasaría si nosotros soltáramos el volante? Si nosotros vamos en este punto y soltamos el volante, nuestro auto seguiría lo que es el vector velocidad. Entonces, si analizamos otro punto, por ejemplo, aquí la velocidad es tangente y por lo tanto sería este vector que estoy mostrando, y así sucesivamente a lo largo de la curva. La velocidad es un vector que siempre es tangente a la curva. Y podemos pensar en esa analogía, no hacerlo, pero sí pensarlo. ¿Qué pasaría si voy en la curva y de pronto suelto el volante? Ahora vamos a definir la siguiente cantidad, que es el cambio de velocidad. Esto es, supongan que estamos en este punto y que nuevamente registramos el tiempo, t1, y además medimos la velocidad, la cual, como ya hemos dicho, tiene que ser tangente a la curva. Entonces la velocidad sería este vector. Vamos a movernos a otro punto, por ejemplo este, y vamos nuevamente a medir el tiempo, es decir, vamos a medir el tiempo t2,
y también vamos a registrar cómo es la velocidad en este punto. Supongamos que tenemos este vector v2. Ahora voy a poner estos dos vectores con un origen común. Vamos a desplazar este vector v1 para acá y vamos a desplazar v2 para acá, de tal manera que el origen o el inicio de cada vector coincida. El cambio de velocidad se define como el vector que va de v1, del final de v1 al final de v2. Este vector que estoy colocando aquí sería delta v, el cambio de velocidad. De forma similar, como lo hice para el cambio de posición, observamos que v2, que es este vector, es igual a v1 más delta v. Entonces tenemos la siguiente ecuación vectorial. v1 más delta v es igual a v2. De aquí podemos despejar delta v, el cambio de velocidad, y es v2 menos v1. Ahora vamos a definir lo que se llama la aceleración media o aceleración promedio como el cambio de velocidad respecto del tiempo. Y esa cantidad le vamos a llamar aceleración media, que sería delta v sobre delta t. Las unidades serían metro sobre segundo cuadrado o pie sobre segundo cuadrado. De forma similar, si consideramos que delta t tiende a 0, lo que obtenemos es la aceleración instantánea. Y la aceleración instantánea es el límite cuando delta t tiende a 0 de delta v sobre delta t. Este vector, si lo queremos trazar o queremos tener idea hacia dónde va el vector, observen que nuevamente sería un vector paralelo a delta v. La aceleración instantánea sería un vector paralelo a delta v, es decir, la aceleración sería un vector como este de aquí, similar como pasó con el vector velocidad, que era paralelo a el desplazamiento o cambio de posición. Si nosotros queremos representar gráficamente este vector en esta curva, no olvidar que estamos analizando esta parte del movimiento, entonces la aceleración sería un vector que lo trazaríamos hacia adentro de la curva, así. Si estamos en esta región, la aceleración nos queda hacia adentro de la curva. Si estuviéramos en otro punto, por ejemplo, si estuviéramos recorriendo esta parte de la curva, la aceleración quedaría hacia acá. En esta región quedaría la aceleración. Si nosotros nos encontráramos en esta parte de la curva, la aceleración quedaría hacia acá, es decir, hacia adentro de la curva. Entonces, el vector aceleración instantánea siempre se va a trazar del punto que estamos analizando hacia adentro de la curva. Y podemos considerar tres diferentes casos que aquí les voy a mostrar. Supongan que ahora nos movemos en una curva como esta, que vamos conduciendo en una carretera que tiene una forma como esta que he puesto aquí, y que de pronto vamos en este punto. Vamos a poner una velocidad, por ejemplo, una velocidad de 80 kilómetros por hora. Estoy usando kilómetros por hora porque estamos suponiendo que vamos viajando en un auto. Entonces, tenemos que la velocidad es este vector que es tangente a la curva. Y ahora supongan que decidimos disminuir la rapidez cuando vamos en este punto. Vamos a suponer que nuestra velocidad es este vector, cuya magnitud es 40 kilómetros por hora. Vemos que el vector ha experimentado dos cambios. Primero, su magnitud se reduce, pasamos de 80 km por hora a 40 km por hora, pero también cambia su dirección. Si medimos el ángulo para este vector, es diferente el ángulo para este vector. Son vectores que cambian en magnitud y en dirección. Esta situación hablamos de un frenado. Nos movemos en una curva y nos vamos frenando. Cuando eso ocurra, la aceleración es un vector que quedaría para dentro de la curva, es decir, en esta zona, por ejemplo así, y siempre va a tener más de 90 grados o va a formar un ángulo mayor a 90 grados con la velocidad. Este ángulo siempre va a ser mayor a 90 grados cuando hablemos de un frenado. Por lo tanto, concluimos que frenando en una curva, los vectores velocidad y aceleración forman un ángulo mayor a 90 grados, con la aceleración hacia dentro de la curva y la velocidad tangente. Vamos a un segundo caso. Supongan que ahora nos encontramos en este punto
viajando a 50 kilómetros por hora y que recorremos parte de esta curva siempre manteniendo esta rapidez. Esto es, cuando vayamos en este punto, seguimos viajando a 50 kilómetros por hora. Este caso a los estudiantes en un principio les suena confuso porque muchos dicen aquí no hay aceleración. Aquí no tenemos aceleración porque vamos a 50 kilómetros por hora y seguimos a 50 kilómetros por hora acá. Sin embargo, recuerden, la aceleración es el cambio de la velocidad y la velocidad es este vector. Y estoy de acuerdo, no cambió la magnitud. La magnitud del vector sigue siendo la misma, pero sí cambió de dirección. Por lo tanto, si hay un cambio en el vector velocidad y si hay un cambio, entonces hay una aceleración. Este es un caso especial. La aceleración en esta zona también quedaría hacia dentro de la curva y aquí va a formar 90 grados con la velocidad. Cuando la rapidez es constante, existe una aceleración y esa aceleración se debe al cambio de dirección y siempre va a formar 90 grados con el vector velocidad. Este es un caso especial, incluso esta aceleración se le llama aceleración normal y cuando es movimiento en círculo se llama aceleración centrípeta, la cual analizaremos más adelante. Así que diremos que cuando nos movemos con rapidez constante en una curva, el ángulo entre la velocidad y la aceleración es de 90 grados. Finalmente, ¿qué ocurre si vamos en este punto con esta velocidad, 30 kilómetros por hora, y aumentamos la rapidez? Es decir, ahora vamos en este punto a 70 kilómetros por hora. Aquí hablamos de lo que normalmente decimos acelerar. Vamos más rápido, entonces tenemos un cambio en la magnitud. Vean cómo este vector ahora tiene una magnitud mayor, pero también cambió su ángulo, es decir, también hay un cambio de dirección. Cuando esto nos ocurra, la aceleración sigue siendo hacia dentro de la curva. Observen, la aceleración en este punto sería un vector hacia acá, y el ángulo que se nos forma entre la velocidad y la aceleración es menor a 90 grados. Eso va a ocurrir con esos dos vectores, y así los debemos analizar cuando nos movemos a una curva. Entonces, este último caso es aumentar la rapidez en una curva, el ángulo entre V y A es menor a 90 grados. Concluimos entonces nuestro análisis que cuando nos movemos en una curva siempre hay aceleración. Aún en este caso de aquí donde no aumenta la rapidez, sí existe aceleración. En curva siempre vas a tener una aceleración. Eso lo vamos a ver con mayor profundidad cuando analicemos la primera ley de Newton, que siempre que nos queramos mover en una curva vamos a necesitar de una aceleración. Vamos a comparar estos tres casos con el caso en movimiento en línea recta. ¿Qué pasa si ahora nos movemos a lo largo de esta línea recta? ¿Cómo son estos tres casos? El primero es un frenado. Supongan que vamos acá con cierta velocidad y nos vamos frenando. Ahí la velocidad es hacia adelante, es decir, paralela a la recta, y la aceleración, como lo vimos en su momento, movimiento en línea recta va en sentido contrario. En un frenado, la velocidad y la aceleración siempre van en sentidos opuestos. En esta situación vemos que se sigue cumpliendo esto de acá. El ángulo entre estos dos vectores es mayor a 90 grados, ya que el ángulo aquí es de 180 grados y sería un caso extremo al que tenemos aquí. Ahora analicemos este segundo caso. Nos movemos en la curva, ahora nos vamos a mover en la recta, pero siempre con la misma rapidez. Ahí hablamos de un movimiento con velocidad constante, así. En esta situación, resulta que la velocidad sigue siendo hacia adelante, porque nos movemos hacia adelante, paralelo a la recta, y en este caso especial no hay aceleración. Es importante distinguir este caso de aquí, donde también la rapidez es constante, pero sí hay aceleración porque nos movemos en curva, y este caso que es no hay aceleración porque no cambia la rapidez, no cambia la magnitud del vector, pero tampoco cambia su dirección. A lo largo del recorrido siempre mantenemos la misma dirección. Por lo tanto, el vector velocidad aquí no cambia. Y si no cambia el vector velocidad, no existe una aceleración. Este caso lo vamos a volver a mencionar cuando analicemos la primera ley de Newton. Finalmente, el caso de acá, cuando nos movemos en recta y cada vez más rápido, lo que tenemos es que la velocidad y la aceleración siempre van en la misma dirección, es decir, el ángulo entre esos dos vectores es 0 grados.
Hasta aquí llega nuestro video. Con esto espero que les haya quedado claro cómo se comportan estas cantidades cinemáticas, posición, velocidad y aceleración cuando nos movemos en una curva. En videos posteriores resolveremos problemas y ejercicios donde apliquemos lo que hemos aprendido el día de hoy. Nos vemos hasta la próxima.